días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este OG Podcast como lo conocemos. Gracias por su audiencia, gracias por su apoyo, gracias por apoyar este proyecto educativo de la Oficina del Inspector General. Y hoy tenemos con nosotros al director de la Oficina de Ética Gubernamental, el señor Luis Pérez Vargas. Bienvenido, director, ¿cómo se encuentra? Saludos, muy bien, gracias y saludos al país que nos ve y felicidades por este espacio. Gracias por la invitación. Director, arrancando y a pie forzado, desde un punto de vista humano, ¿cómo se regula la ética del ser humano y más de los servidores públicos, partiendo del punto de vista de la agencia que usted dirige? Si nos vamos un poco a la filosofía que habla cualquier libro de texto, que la ética es la parte de la filosofía que estudia la conducta y el bien y el mal entre los actos sociales de los humanos. Y ese romanticismo que te puede decir lo que es la ética, cuando uno lo traduce al espacio de nosotros acá, del idioma de a pie, es como hacemos lo correcto, aunque nadie nos esté mirando. Y es un asunto muy personal, fuera de cualquier libro, de cualquier regulación, de cualquier guía de tránsito. Por dar un ejemplo de un semáforo, ¿qué representa la luz amarilla? Eso es una buena pregunta. Ajá. ¿Es precaución? ¿Es detente? ¿O es pisa el acelerador antes que te coge la roja? Mucha gente lo hace así. Y entonces, la palabra que quizás nos dice el Departamento de Transportación y Obras Públicas es precaución. Reduce en vez de continuar. Entonces, ¿cómo aspiramos a la ética? Es a que la persona se visualice en su aportación a la sociedad, a su componente, sea laboral, sea familiar, y hacer la forma de la manera correcta. Muchas veces hablamos de tradiciones, no sabemos cuáles son las tradiciones de cada cual, cuál fue la crianza de cada cual. Pero en el aspecto ético yo siempre menciono, es una aspiración de vivir correctamente en sociedad. Entonces, si lo definimos también como eso, como una aspiración, ¿qué componentes preventivos para lograr esa aspiración se manejan desde la Oficina de Ética Gubernamental? Ya la Oficina de Ética Gubernamental, que maneja lo que se conoce el Código de Ética de los Servidores Públicos, pues tiene una función de las dos políticas públicas que tiene la oficina, que es prevención y fiscalización. Pero entrando de lleno a la política de prevención, eso va desde la llegada de la persona al servicio público. ¿Y cuál es la norma, cuál es la expectativa de cómo usted se va a comportar en su función gubernamental? Atado en las funciones que usted tiene en una agencia de gobierno o municipio que regula la Oficina de Ética. Entonces, desde esa llegada al servicio público, lo primero para actuar de la manera correcta es conocer la función, conocer la legislación, conocer sus funciones, conocer cuál es la política pública de su agencia. Algunas veces uno preguntaba, que llegaba a una entidad de gobierno y se preguntaba, tengo dudas con esto, y quizás ni la propia persona que estaba al frente para recibirlos conocía cuál era la función de la oficina o la agencia en cuestión. Entonces hay que conocer a lo que vinimos. El famoso juramento que se hace cuando se llega al servicio público no es una cosa de poca monta, es un compromiso de defender contra todo enemigo interior y exterior, y eso se defiende de la manera correcta, conociendo y actuando directamente con los postulados de esa organización, y siempre entrando el componente ético de yo decir cómo yo debo atender a esta persona que viene a donde mí, o cómo yo hago de mejor manera la función que me fue encomendada. Cuando hablamos del ecosistema de anticorrupción de Puerto Rico, está la oficina, la gente piensa en la Oficina de Ética, el Inspector General, la Oficina del Control, y muchas veces pues piensan, los servidores públicos pues tienen estas oficinas pues tienen una función, ¿verdad?, de perseguir el wrongdoing y las malas acciones, pero también estas oficinas también tienen un rol de acompañamiento, de consejo, de consulta. ¿Nos puede hablar un poco de ese aspecto de la oficina, y si nos quiere dar ejemplos de situaciones donde un consejo a tiempo puede evitar, demuestra también la buena fe del empleado público que quiere hacer las cosas bien? Claro, igual o incluso para mí más importante es la política de prevención que la de fiscalización. Porque se dice que cuando uno entra a la política de fiscalización es que llegamos tarde.
ya el hecho se consumó y no queda otra cosa que, pues, que imponer la sanción. Pero la política de prevención, que la oficina la atiende de distintas vías, la entiende bajo la educación continua que requiere todo servidor público y también bajo el área de lo que conocemos como consultas, el área de asesoramiento jurídico. Y esa área es bajo la política de prevención. ¿Y por qué prevención? Porque ese mecanismo de consulta que un servidor público lo puede recibir por una llamada telefónica, por un correo electrónico, por personarse a la oficina para recibir una asesoría o escribirnos mediante carta. O sea que tiene 4 vías para decir, yo tengo esta duda en cuanto a la función que yo voy a hacer, en cuanto a la actividad, en cuanto al contrato, en cuanto al nombramiento que voy a ejecutar, en cuanto a esto que se me plantea de frente, si es o no es un conflicto de interés. ¿Usted me puede asesorar sobre eso? Y ahí es que entra a la oficina. Siempre conocemos que los tribunales no dan opiniones consultivas. Claro. Que pues mire, por supuesto yo no me voy a expresar. La oficina, en virtud de su ley orgánica, se puede expresar por supuestos. Y siempre se dice, bueno, según sus dichos, según lo que usted no menciona, bajo esa situación de hecho, yo puedo hacer la fiesta de Navidad en esta casa de este contratista de mi agencia. ¿Eso no es una violación de ley? Pues mire, usted no debe recibir un regalo o una donación por alguien regulada bajo contrato o conducente a tener un contrato con usted. ¿Sabe qué? Esa fiesta de Navidad usted no la puede hacer. ¿Pero por qué? Le pregunto, ¿esa hacienda, esa villa, él la regala a todo el mundo? ¿Es libre de costo para todo el mundo? No, él tiene un costo. Ah, pues ahí está el regalo. Al ser contratista de su dependencia y el darle libre de costo, se puede crear la percepción de que le doy libre de costo tal facilidad para que mi contrato se mantenga o para que mi remuneración no se vea afectada. Y muchas de esas cosas se atienden bajo la área de consulta porque puede ser una duda genuina, porque claro, se espera que el servidor público tenga un conocimiento básico de la ley, de lo que va a ejecutar, pero le pueden surgir dudas genuinas porque quien está facultado en virtud de la propia ley para interpretar la ley orgánica de la oficina somos nosotros y claro, y en última instancia los tribunales, ¿verdad? Con su poder de supremacía. Pero son dudas que pueden surgir de un servidor público y nosotros, por cualquiera de esos 4 mecanismos, las podemos atender. Sí, y es también interesante una oficina que, ¿verdad?, tiene que en ocasiones encauzar conducta ética, ¿verdad?, buscando evitar que llegue a mayores y que se repita la conducta en otros empleados públicos. Atender esa parte preventiva con una pregunta de buena fe, me imagino que es también algo que a usted le satisface como director de la Oficina de Ética Gubernamental, ¿no? Definitivo. Yo llegué a la oficina como educador, ¿sabe? Soy empleado de carrera de la Oficina de Ética Gubernamental y yo llegué a la oficina bajo la política pública de salir a la calle y orientar a los servidores públicos. Y estos 6 años que he sido director en propiedad, una de las visiones era cómo fortalecemos el área educativa y cómo salimos a la calle y adoptamos un proyecto de visita, le llamamos el Ética Tour, que empezó el cuatrienio pasado y ha continuado este año. Y es visitar a todos los municipios del país. Y el cuatrienio pasado visitamos 70 municipios. Oh, wow. Y este año y este cuatrienio llevamos 14. Bajo ese asunto de cómo podemos ir a esos ejecutivos municipales junto a su equipo más cercano de toma de decisiones para orientarle directamente y los ejemplos que ellos tienen o las dudas que pueden tener, porque cada municipio tiene sus particularidades, ¿verdad? Claro. Un municipio costero no tiene las mismas necesidades que un municipio del centro de la isla, ya sea por acceso. Por ejemplo, ¿hay un protocolo de tsunamis en un municipio del centro de la isla? No, el agua quizás no llegaría hasta allá, pero sí en un municipio costero. Pero el problema de acceso es de vía pública, para contratar personas, para hacer mejoras, para una subasta. ¿Cuál es la dificultad de que alguien llegue a trabajar al centro de la isla o vaya al área norte? O a las islas municipios, que tienen particularidades distintas. Y solamente nos permite poder asesorar, poder orientar de una manera correcta, como se dice en el argot de acá, si salimos al field, a verificar cuál es la necesidad de cada cual. Y nada más con saber, por ejemplo, ir a unas islas municipios, tengo que ir en lancha o en avión. Pues ya sabemos que es una dificultad para servicios que esas islas tienen, a diferencia de cualquiera otra. Algo que haya visto en ese proyecto
que solamente usted puede entender del municipio en cuanto a la gestión que usted hace como director de la Oficina de Ética, que usted lo entiende tan pronto llega al municipio? Pues mire, municipios del centro de la isla que dicen, mire, tengo una necesidad de hacer un nombramiento y quizás con algún grado de parentela que exista y que la ley nos da discreción para evaluar esas transacciones de personal que puede o no involucrar a un pariente. Y nos dicen, mire, que se hace difícil por las vías de acceso que gente de otros municipios aledaños lleguen hasta acá por el problema de las vías a raíz de los huracanes o los terremotos. Y yo saber que ir al centro de la isla en una de las visitas y saber que en una de las carreteras se instaló un peaje porque hubo una carretera que dejó de ser de 2 carriles, no hay forma de que vuelva a hacerlo. Yo digo, ok, esta es la dificultad de acceso de que me hablaban para que no todas las personas pudieran viajar todos los días hasta acá. O porque una isla, municipio, ¿cómo yo voy a reclutar gente para que viaje todos los días desde Isla Grande hasta acá para trabajar? Claro, porque quizás la lancha se puede atrasar, el avión sale un poco más tarde, no regresa a la hora que es, hay mal tiempo y la avioneta no puede salir. Y eso no hay forma de uno evaluarlo si uno no va a verlo. Exactamente. Y esas experiencias de atenderlo o de mejoras municipales, que uno va a un municipio, mire lo que nos percatamos, o que te llamen para decir, director, ¿usted se acuerda cuando usted nos visitó tal cosa? Pues sabe que la carretera hubo el derrumbe y tengo necesidad ahora de traer un contratista de inmediato para poder dar acceso. Y ese contratista es pariente de fulana y de tal. Y yo digo, pues alcalde, pues claro, pues levanta un acta de la situación, pague el justo valor del mercado, pero continúe con el trabajo. No se puede detener para evaluarlo de lleno en papel, porque yo conocí la necesidad que usted me está hablando porque yo lo visité. Y entonces ese acercamiento que también hemos hecho con los jefes de agencia nos permite tener un contacto más afín o la libertad de que puedan dar una llamada telefónica y decirnos, tengo esta duda, y uno de momento, bueno, por lo que usted me está diciendo, haga esto o haga lo otro. Mire, eso quizás es un poco más complicado. Necesita un poco más de análisis, enviándolos por escrito, entonces nosotros le contestamos. Y todo eso se da con la confianza de un mecanismo de consultas para no tener que llegar a la fiscalización, y lo pudimos atender, porque yo digo, ninguna pregunta es una canción de un salsero conocido. No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y hace mucho siempre a la par con esta forma de consulta. Ahorita menciono los regalos. Nosotros somos un país de cultura de regalos. Yo siempre hay una frase bien famosa que a mí no me gusta llegar a los sitios con las manos vacías. Eso lo dice mucha gente cuando va a la casa de alguien. Así. Pasa también los regalos, ahorita lo mencionó, en estos círculos. ¿Qué es lo que debería saber todo servidor público sobre la política pública con los regalos? Sí, eso va desde la historia de la oficina quizás la oficina del Contralor también, y cuando iba a las agencias de gobierno, aceptamos un noble gesto, pero aquí no aceptamos regalos. Y era una nota que se pone en muchas de las agencias de gobierno. El regalo que se persigue es aquel regalo que se pueda catalogar como un pago adicional por su función pública. Porque la recompensa que debe tener un servidor público es su pago, sus 15 y los 30, la dieta a la que tenga derecho o el reembolso de algún gasto que haya incurrido. Lo demás, pues no debería estar. Cuando se dice el regalo de la buena fe, del valor nominal, de que si usted hoy le dice, lo puede invitar a un café, eso se considera como una camaradería, no fuera de ninguna práctica usual, de una feria de salud que dan loncheras, bolígrafos, carteritas, por dar un ejemplo. El regalo que entra a una posible violación de ley es cuando, claro, hay regalos costosos, y siempre digo, usted puede comprar un bolígrafo muy bonito por $1. Hay bolígrafos muy bonitos que sobrepasan los 500 o $1,000. Pues claro, entra el sopesar de decir, si yo hago esta gestión y me vienen con un bolígrafo muy elegante, ese es el regalo que yo no debo aceptar. Pero en la práctica diaria, de que si uno da una conferencia y vienen con una canasta de frutas y demás, más allá de que usted lo comparta con sus compañeros de trabajo, o haga, como uno dice por acá, el statement de que le agradezco el gesto,
no era necesario. Lo compartiré con los compañeros de la agencia por la gratitud que ustedes nos están mostrando. Pero lo que hay que notificar, por decirlo quizás de una forma, en los informes financieros, aquellos obligados a presentarlos, son esos regalos fuera de tu núcleo cercano, que más que es un mecanismo de protección, porque usted muestra lo que es ese regalo de un cuadro que me regaló un conocido, de una persona que me crió y no es familiar mía, de un amigo de toda mi vida que puede tener un valor y lo hace de forma de gratitud conmigo, de cariño. Pues usted debe informar esos regalos que sobrepasan $250, más que un mecanismo de protección, porque si después usted tiene una venta o lo pone en el mercado, pues saber de dónde se da ese tráfico. Pero las personas que han entrado quizás en problemas con el aspecto de los regalos, pues sabes, podemos hablar de relojes, de cadenas, de yuntas, de camisas, asuntos costosos que quizás una persona no las va a incluir porque sabe que no fue de la manera correcta, pero la persona que está en el día a día, el servidor público honesto, que siempre es la mayoría de los servidores públicos, son buenos y comprometidos, el regalo que usted recibe en muestra de gratitud, si excede una cantidad, usted lo pone en el informe si lo radica, y lo demás usted no va a tener un asunto por recibir una forma de gratitud de una persona. Siempre déjele saber, no es necesario. Y cuando hablamos de una protección, es que es eso mismo, es que hay una explicación lógica y legal de dónde surge. De dónde surge que mis ingresos aumentaron por la venta o el recibo de X cosas. Correcto, porque la forma en que un servidor público honesto, comprometido, honrado, ético, presenta su estado financiero, pues su realidad financiera, pues no tiene por qué ocultar nada. Yo recibí esto, no hay ningún problema, no hay ninguna ilegalidad, y yo les dejo saber a ustedes. Pues yo utilizaba ejemplos también de los que son coleccionistas de cartas de béisbol. Pues ¿cuánto puede valer una carta de algún cierto de una persona que esté en el Salón de la Fama? Pues quizás 3 cartas le pueden sobrepasar los $500. Y alguien se las dio de buena fe. Mira, es un regalo que mi abuelo sabía que tú coleccionabas cartas de béisbol y te las entrego y tú sabes el valor, pues usted lo va a informar. Claro. No hay ninguna ilegalidad con ello, pero sí su caudal aumenta porque esas cartas tienen un valor, ¿verdad? Claro. A ese tipo de regalos es el que nos dirigimos a que son informados en el estado financiero. Al final de su jornada como director, ¿dónde usted le gustaría dejar? O sea, usted lo tomó en algún momento, pero ¿cuál es el legado que usted quiere dejar para el Instituto de Desarrollo y Pensamiento Ético? Pues sí, yo lo tomé cuando yo ingresé en la agencia, que era exclusivamente presencial. Eran adiestramientos de muchas veces prácticamente todo el día, de estar hablando, corriendo toda la isla, llevándolo. Y nos fuimos moviendo entonces mientras la tecnología avanzaba. Cuando yo lo tomo poco antes de la pandemia, nuestra presencia en redes solamente se circunscribía a algunos artículos, algunas preguntas, algunas películas, algunos videos pequeños. Y la pandemia nos obligó a evolucionar, a entrar de lleno en participaciones quizás como esta, grabaciones, adiestramientos en vivo, adiestramientos en línea, acuerdos de colaboración con entidades, buscar la forma pedagógica más cercana de las personas, de que ya los adiestramientos de 7 horas no rinden su función. Los estudiosos de conducta humana dicen que a las 2 horas tú vas a perder a la persona, y no es porque sea un asunto de que no le interese, es que la mente de la persona cierra contacto, como se dice, cierra contacto con las neuronas y deja de entrar información al sistema. Y la oficina, adaptada a esos cambios, pues se ha ido moviendo a distintos tipos de actividades, a módulos, para crear una especie de certificaciones. Y entonces, todo eso ha ido con mi estancia en la oficina, desde lo más básico que había de educación hasta la manera de tecnología. ¿Cómo nos vemos quizás saliendo de aquí? Las actividades en líneas en conjunto, con participaciones tanto del interior como del exterior, que se han empezado a dar, pero maximizarlas, porque las experiencias nuestras muchas veces nos ahogamos en vasos de agua o nos vemos como especies de catástrofe cuando sabemos que quizás situaciones iguales pasan en otras jurisdicciones, y ver cómo en esas jurisdicciones se atienden los mismos problemas. Y eso se busca a través de la educación, de compartir conocimientos, transferencia de conocimientos, que son aspectos importantes que no todos los servidores públicos han tenido presentes,
Pero los que tenemos esta función de educar, saber que la educación no puede ser monótona. Y siempre uno dice, hablar de ética es pesado, o recitarle una ley a una persona es pesado. ¿Cómo uno busca una manera distinta de llevar la información que la persona lo pueda recordar? Y eso cambia su vida y su forma de actuar en el servicio público. Director, si yo soy un servidor público viendo este episodio, jefe de agencia, un alcalde, y quiero difundir los canales en donde yo me puedo comunicar con la Oficina de Ética Gubernamental, tanto para una consulta, para asuntos educativos, para consumir el material que ustedes tienen, porque sé que también tienen un podcast, sí, el de Praxis Ética. ¿Dónde puedo conseguir toda esa información? ¿Cómo me puedo comunicar con ustedes? ¿Cómo me pongo en contacto con la Oficina de Ética Gubernamental? Pues mire, el contacto pues, de siempre quizás el teléfono 787-999-0246. Y para la área de consultas, pues nuestro email también es muy sencillo, es consultas@oeg.pr.gov. Y para la área educativa, pues es educación@oeg.pr.gov. Y un aspecto importante también que el servidor público sepa que tiene la herramienta al alcance de su teléfono. Bajo la página de la oficina está lo que se conoce como el CDP Plus. Y esa plataforma le permite al servidor público desde el acceso de su propio teléfono, si quiere, con su usuario y contraseña, conocer cómo va con su cumplimiento de horas, qué alternativa tienes. Puede tomar adiestramientos ahí. Hay muchos adiestramientos, quizás hasta lecturas. Tenemos hasta audiolectura, que usted escucha una grabación de la oficina, contesta ciertas preguntas al final y también se le acredita tiempo por eso. ¿Sabe? Si usted en un momento dado no quiere leer nada, solamente escuchar, usted cierra sus ojos, escucha la audiolectura y también luego a contestar unas preguntas le equivale tiempo de cumplimiento. Y también nos pueden visitar la oficina, aunque la conducta de la visita en este asunto de la vorágine tecnológica se ha perdido, pero yo siempre menciono que nunca el contacto humano puede desaparecer, que sí podemos tener educación a distancia, podemos tener grabaciones, programas grabados, programas en vivo en línea, pero el contacto humano siempre debe existir, porque hay grupos que también solamente uno le puede llegar con el contacto humano. Pero todo aquel que tenga dudas, consultas, pues nos pueden escribir también a nuestra en la calle Ganges, número 108, San Juan, 00902, que es nuestro correo postal. ética@oeg.pr.gov es el email regular que también nos pueden hacer llegar la información. Pero que en nuestra página electrónica también, eticapr.com, tienen acceso a todas las plataformas. Hay guías para, si usted tiene que hacer un mecanismo de inhibición, le aparecen las guías que usted debe seguir para hacer un mecanismo de inhibición adecuado. Si va a hacer una consulta sobre un asunto de contratación de parientes, está la guía de qué información, también para maximizar el tiempo de respuesta. Consultas externas. Yo voy a dejar de trabajar en el gobierno, yo puedo contratar con fulano, con perencejo, una vez salga. Lo que yo hice con ellos, ¿se considera una acción oficial, sí o no? Todas esas preguntas son genuinas y contactándonos a nosotros puede tener una información que lo va a ayudar en la toma de decisiones, porque no queremos que usted llegue al área de fiscalización, que usted no se vea en ese proceso de una vista adjudicativa, que usted esté expuesto a una multa, que es lo que impone la oficina. Y entonces este mecanismo está al alcance de todos. Director, imaginándonos que, ¿verdad? Esta es la última pregunta que le hacemos para ir cerrando. Imaginándonos que usted lo entren en un cuarto lleno de servidores públicos que nunca han estado al servicio público y empiezan hoy, acaban de tomar su juramento. 3, 2, 4, 5 consejos que usted le daría para su caminar al servicio público desde la Oficina de Ética Gubernamental. Siempre, sí, ¿cuál fue el propósito? Le hago una pregunta antes de los consejos. ¿Cuál es su propósito de usted aceptar una plaza en el gobierno? Quizás la respuesta me la sé. Me dice, bueno, porque estoy desempleado. Y es genuino. Pues todo el mundo tiene un fin de lucro porque necesita experimentar. Y digo, ¿en qué momento ponemos en pausa exclusivamente la necesidad del dinero? Que es importante. Pero ¿cuál fue la función de qué lo representa usted con esa agencia que usted llegó? Primero, cree identidad con esa agencia. Conozca el funcionamiento de la agencia. Sepa que usted está entrando a un gobierno o a una agencia de gobierno con diversidad. Hay distintas generaciones con las que tenemos que trabajar. Y ese impacto de trabajar, tenemos septuagenarios trabajando en el gobierno con gente de 20 años. O sea, hay diferencias, gap de 40, 50 años entre servidores públicos.
Esos choques generacionales, si no se trabajan de la manera correcta, pueden traer problemas de comunicación y problemas de ejecución de la agencia. Y por último, la normativa deben conocerla, si se hace de la manera más sencilla, pero conocer a qué se exponen y que usted no viene a enriquecerse al gobierno, ¿sabe? Usted tiene un salario y esa es la función que usted va a tener. Y es importante que esos consejos que uno le puede decir, honre el servicio público, defienda con orgullo a la agencia para la que usted acaba de llegar. Y una de las cosas es crear identidad, cultura organizacional. Es muy importante conocerla. Como dice acá, crear ese bonding con los compañeros de trabajo, que al fin y a la postre ustedes están dándole un servicio al país. Y siempre le digo, si usted está donde está, fue que se identificó una necesidad de servicio y se entendió que usted, sobre cualquier otra persona, la podía suplir. Y ese es el fin de una persona que llega al servicio público. Director, muchas gracias. Gracias por decir que sí, gracias por estar aquí. Y agradecido de este espacio y de sus respuestas cándidas ¿verdad? Y de su presencia y de servicio al país. Sí. Amigos, gracias a todos, ¿verdad? Por su sintonía, por su apoyo. Compartan este episodio, denle share, denle ¿verdad? Like. Comenten ¿verdad? Si entienden que tienen, ¿verdad? Un comentario. Nosotros vamos siempre a estar pendientes a todo eso. Le damos gracias al director de la Oficina de Ética Gubernamental que, ¿verdad? Está con nosotros en el día de hoy. Todos los contactos que el director acaba de compartir con nosotros van a salir en los enlaces del video y en el video. Así que será hasta la próxima. Muchas gracias por su sintonía. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias, director. Gracias a ustedes.